Mis queridas hermanas y hermanos, que el Señor esté contigo. Vamos a hacer unos momentos de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre mí. Te abro mi corazón, todo mi ser. Inúndame de tu amor. Sé tú mi fuerza, mi sostén, mi alivio. A ti me acojo. En ti descanso. Ven, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridas amigas y amigos, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Falta ya poquito, ¿verdad? Para el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. El tiempo vuela. Y hoy en este Evangelio, la Iglesia, pues, nos presenta un episodio de la vida de Jesús muy chocante, verdaderamente, que no tiene nada que ver con la manera en que Jesús se presenta, su actitud, su estilo, su amabilidad, su bondad. Hoy vemos a un Jesús tan diferente del que estamos acostumbrados a ver. Esto ha dado pie a que mucha gente, pues, interprete este Evangelio, este suceso de la vida de Jesús, cuando Él entra en el templo, de una manera muy ridícula y muy tonta. Como diciendo, pues Jesús también era humano, también se enfada. Entró en el templo, se puso a poner todo patas arriba, tiró las mesas, porque también era humano, porque también se puede enfadar. Cogió unas cuerdas, hizo un látigo y se puso a golpear a la gente. Madre mía. Bueno, pues porque, como dice la Escritura, el celo de tu templo me consume. Jesús era también humano. Jesús también se enfadaba, aunque casi siempre era muy dulce y muy bueno, pero ten cuidado, que a lo mejor también, pues cuando menos te lo esperas, pues puede mostrarse pues, como hoy, como en el Evangelio de hoy. Insisto en que esta es una manera muy simple y muy ridícula de interpretar el suceso que hoy vamos a recordar, cuando Jesús entra en el templo. Me gustaría insistir en que es un acontecimiento central en la vida de Jesús,
aunque, como acabo de decir, nos muestra a un Jesús distinto, para nada amable, para nada dulce o razonable, sino violento. ¿Qué puede significar esto? Bueno, pues hemos de interpretar este suceso en la línea de los antiguos profetas, que a veces realizaban actos simbólicos de una gran fuerza. Por ejemplo, el más claro es cuando Dios le pide al profeta Oseas que se casase con una mujer, pero una mujer cualquiera, sino una mujer prostituta, una mujer incapaz de ser fiel. Y entonces Oseas tomó una mujer así. También se nos habla, por ejemplo, del profeta Jeremías, que en repetidas ocasiones pues realizó actos simbólicos, como por ejemplo llevar un yugo. También fue a la casa del alfarero y destruyó los objetos. Son, insisto, hechos, pero con un significado fuerte, intenso, simbólico. Por tanto, podemos decir que lo que Jesús hace hoy, como un antiguo profeta, como un profeta de la antigüedad, tiene también un significado muy fuerte. ¿Cuál es el significado que tiene el hecho de que Jesús se meta en el templo y lo quiera poner todo patas arriba? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es qué era el templo para los judíos en tiempo de Jesús. ¿Qué significaba el templo? Yo comprendo que sobre esto pensamos poco, porque ya estamos en otro mundo, en otra dimensión, en otra religión. Por eso es bueno que, aunque sea nada más una vez al año, lo recordemos. Para los judíos, el templo era la expresión más santa, más sagrada. Era el lugar donde Dios habitaba. El templo y la ley y el templo, son los dos grandes pilares de la religión de los judíos. Si leéis los salmos e incluso los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías nos dice que en el templo vio al Señor. Dios habita en su santo templo. Dios habita, por supuesto, en la tierra, en el cielo, pero habita sobre todo en la ciudad santa, en la ciudad de Sión, y dentro de la ciudad de Sión, en el templo. El templo no es un simple edificio. El templo es la morada de Dios entre los hombres. Tiene una función absolutamente esencial. ¿Qué ocurre en el templo además? Que en el templo se ofrecen sacrificios. ¿Para qué? Pues para que la relación entre el pueblo y Dios sea posible. Sacrificios de alabanza, de comunión, sacrificios de expiación para el perdón de los pecados. Por tanto, hay una clase de personas, los sacerdotes, que están encargados de permanentemente cuidar el templo y ofrecer sacrificios.
no tengo palabras para exagerar lo inmensamente importante que es el templo de Jerusalén, que era el templo de Jerusalén para los judíos, la esencia de la religión. Primero. Segundo, ¿cómo estaba o qué era el templo? ¿O cómo era el templo? Bueno, pues el templo que fue construido por Herodes el Grande era un inmenso edificio, inmenso y muy hermoso. Pero lo importante, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, es que este edificio tan inmenso estaba subdividido en diferentes atrios o diferentes espacios. La esencia del templo sería precisamente esta diferenciación. Había un atrio inicial que era el atrio de los gentiles, de los no judíos. Es decir, cualquiera, judío o no judío, podía entrar en este atrio y podía rezar en el atrio de los gentiles. Pero después hay una puerta que decía: cualquiera que no sea judío y que cruce esta puerta será reo de muerte. Esto es importante, muy importante. Hay un muro, hay una división, hay una puerta que separa al judío, hombre o mujer, del no judío. Y si el no judío se atreve a entrar en el atrio de los judíos, es reo de muerte. Algo absoluto. Bueno, pues después dentro del atrio ya de los judíos hay un espacio en el que pueden estar las mujeres. Pero hay otro espacio en el que ya no pueden ingresar. Solamente los varones. En el atrio de las mujeres, eso era un pequeño espacio a donde sí podían ir, pero no más allá. Después estaba, fijaros, el atrio de los varones judíos, donde cualquier judío varón mayor de 12 años, atención, sin impedimento físico, es decir, que no fuera impuro, podía entrar. Luego después estaba, fijaros, otro atrio más, otra división más, el atrio de los sacerdotes. Ahí ya ni gentiles, ni mujeres judías, ni hombres judíos podían entrar, solo los sacerdotes. Y por fin, estaba el santo de los santos, el Sancta Sanctorum, el corazón del templo, donde habitaba Dios. Y ahí nada más podía entrar una vez al año un sacerdote elegido especialmente. O sea, fijaros qué gradaciones, qué separaciones, qué diferenciaciones. Bueno, pues Jesús, en el acto simbólico que hoy hemos recordado, quiere testificar, quiere declarar que el templo
ya pertenece al pasado. Que Él trae otra religión, que es la religión de su cuerpo, de su vida, de su ser, de su resurrección. Esta es, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, la esencia de lo que hoy vivimos. Y esta acción de Jesucristo, de entrar en el templo y ponerlo todo patas arriba, fue tan fuerte que los estudiosos de la Biblia, los exégetas, tienen claro que esta fue la razón por la cual los judíos decidieron condenarlo a muerte. Esto fue. Ciertamente Jesús les era antipático, eso nadie lo cuestiona. Pero esto, el arremeter contra el templo, contra lo más sagrado, del pueblo de Israel, esta acción fue lo que les, con toda certeza, les llevó a decir, esto no se puede soportar, este hombre tiene que morir. Porque lo que hizo Jesús no fue aceptable. Esos cambistas que estaban en el templo tenían una función, y era que la gente que traía su propio dinero, con el cual, con su propio dinero, no podían comprar los animales para los sacrificios, ellos eran los que permitían este cambio, porque el templo necesitaba un dinero especial. Por tanto, estos cambistas no eran, iba a decir, simples mercaderes, ni mucho menos, eran funcionarios del templo. Pero insisto, queridos hermanos, la acción de Jesús tan simbólica y tan fuerte tiene un doble significado religioso. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 y siguientes, tiene unas palabras preciosas, que de alguna manera son las que expresan la acción de Jesús. Dice, por tanto, queridos hermanos, vosotros que erais gentiles en la carne, y en un tiempo sin Cristo, separados de Israel, extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, los que antes estabais lejos, ahora estáis cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Porque Él nos ha hecho uno, derribando a través de su carne el muro que nos separaba, el odio. Esto es lo que nos dice San Pablo. Yo os invito, queridos hermanos, a un esfuerzo de imaginación. Imaginaros que vais a un gran templo, a Roma, y que veis eso, lo mismo que se dice aquí, gradaciones, separaciones, clases. Desde lo más separado, los gentiles, hasta lo más santo. Y que tú puedes entrar hasta un punto nada más. Que por encima de eso hay otros lugares donde no puedes ir. Otros lugares del templo donde no puedes ingresar. Ves la separación que el templo exige y demanda. Bueno, pues todas estas separaciones, nos dice San Pablo, el Señor las ha roto. Ha derribado el muro que nos separaba. Porque todo esto son muros, son separaciones, y ha creado la unidad. El templo era un símbolo
de la enemistad y de la separación, de los de dentro y de los de fuera, de los elegidos por Dios y de los que están fuera de la elección de Dios. Y Jesús dice, no, mi sangre es por todos, por los que están dentro y por los que están fuera. Este es el primer significado religioso profundo que para nosotros debe ser tan importante. Como cristianos, es verdad que no todo el mundo comparte nuestra fe y que no todo el mundo cree en lo que nosotros creemos. Pero desde Jesús no podemos verar, no podemos contemplar a aquellos que son diferentes con odio, con desprecio, con rechazo. Hemos de mirarles con inmenso amor, sorprendiéndonos de por qué nosotros hemos sido elegidos, por qué nosotros hemos recibido el don de la fe y ellos todavía no. No somos mejores que ellos. Cada vez que celebramos, queridas hermanas y queridos hermanos, el sacrificio de la Eucaristía, estamos realizando este sacrificio de inmenso amor de Jesús por toda la humanidad. Él abraza a todos, acoge a todos, a los cristianos bautizados y oficiales y a los que están fuera. Él derriba el muro que nos separa, el odio, la enemistad. Este es el primer significado religioso y el segundo, no menos importante. El sistema que justifica el templo es la práctica de sacrificios. La práctica de sacrificios. El sistema de sacrificios que justifica el templo era muy común en la antigüedad. Todos los templos, de alguna manera, eran lugares donde se ofrecían sacrificios. Por eso existía también una clase sacerdotal, que eran los que los ofrecían. Fijaros qué interesante, ¿eh? Por una parte tenemos a los creyentes, a la gente religiosa. Por otra parte tenemos a la divinidad. Y entre la gente religiosa, los creyentes, el pueblo y la divinidad, hay una distancia inmensa, absoluta. Bueno, no tan absoluta, no tan inmensa. De alguna manera, la relación era posible. ¿Cómo? Mediante las prácticas religiosas, especialmente los sacrificios. Básicamente los sacrificios se ordenaban a momentos especiales de la vida, momentos de gran necesidad, donde los religiosos esperaban de la divinidad protección, ayuda, auxilio. Entonces iban al templo, compraban un animal, los sacerdotes lo ofrecían a Dios. De esa manera, las personas religiosas esperaban obtener el beneplácito, la protección, la ayuda, o también como reconciliación para perdonar, para que los pecados sean perdonados. Bueno, pues esta práctica religiosa de los sacrificios que se ofrecen en el templo, común en la antigüedad, Jesús declara
que es ya obsoleta. Recordaréis el encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana le pregunta a Jesús: oye, tú eres judío y los judíos decís que se ha de adorar a Dios en Jerusalén. Nosotros, sin embargo, creemos que ha de ser adorado en este monte. Y Jesús le responde: llega la hora, ya estamos en ella. Es decir, ya, llega la hora, ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Por eso quiere que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Con esto, con estas simples palabras, Jesús declara que todo el sistema de sacrificios pertenece al pasado, es obsoleto, porque Dios es espíritu. Esa es la justificación. Dios no es un potentado sentado en un trono al que hay que calmar mediante sangre de animales. Está, queridos hermanos, la preciosísima, la bellísima carta a los hebreos, que es difícil de entender, pero que trata esencialmente sobre esto. Habla cómo en la antigüedad nuestros padres ofrecían a Dios sacrificios, pues para congraciarse con Él. Y dice cómo el verdadero y el único sacrificio, el auténtico sacrificio, es el amor de Jesús, la devoción de Jesús, la obediencia de Jesús, la entrega sin reserva de Jesús en la cruz. Y que este es el único sacrificio. Y que este sacrificio ya cancela y anula y declara todo lo pasado como ya no necesario. Por tanto, la epístola a los hebreos nos dice con tanta claridad: olvidaos del pasado. Los antiguos sacrificios eran inútiles para perdonar los pecados, para santificar, para acercarnos a Dios. Eran todo lo más, algo como sombras o como figura de algo que tenía que ocurrir. Y eso que tenía que ocurrir es Jesús. Por tanto, la epístola a los hebreos nos habla de la muerte de Jesús como un sacrificio, otra manera de entenderlo. Es decir, como el único acto que nos puede verdaderamente acercar a Dios. Y por tanto, nosotros, unidos a Jesús, tenemos acceso a Dios. Queridas hermanas y queridos hermanos, este es el profundísimo mensaje del Evangelio de hoy, una acción simbólica al uso de los antiguos profetas. No es porque Jesús, pues aquí muestra su lado enfadado, todo lo contrario. Aquí Jesús es consciente de que con él entra una nueva religión, no basada en el templo. El templo con estas dos características tan fuertes, como he dicho. La división entre los buenos y los malos, los judíos y no los judíos. Perdón. Hombres y mujeres, sacerdotes y no sacerdotes. San Pablo dirá: todos somos uno en Cristo Jesús, y Él ha destruido el muro que nos separaba, la enemistad. Por eso los cristianos no podemos crear más muros. Y no podemos mirar a nadie con arrogancia o con rechazo o con superioridad. Y el otro mensaje es: se acabaron los sacrificios. Se acabaron los intentos de complacer a un Dios lejano y todopoderoso.
porque todo esto ha sido superado. Si ha habido algún sacrificio, ese ha sido el de Jesús. Si ha habido una entrega, esa ha sido la de Jesús. Si ha habido sangre purificadora, sanadora, liberadora, que limpia, que sana, si ha habido esa sangre, no es la de los machos cabríos, la de las ovejas y la de los animales, sino la sangre de Jesús. Por eso celebramos la Eucaristía con esta actitud de profunda comunión. Y también la Eucaristía como el acceso que tenemos al Padre. Jesús nos ha abierto las puertas. Jesús nos lleva de la mano. Jesús nos acoge. Jesús nos limpia, nos lava y nos redime con su sangre. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor os bendiga.